de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés. Su título es Dios repite la historia, 2 generaciones para la destrucción final. En este tema vamos a ver cómo en el principio una generación llamada los antidiluvianos, que en desobediencia y depravación ante Dios, pues sufrieron la sentencia del diluvio. Es decir, esta primera generación de los antidiluvianos fueron destruidos porque desobedecieron las leyes de Dios y manifestaron que no les reconocían como el Dios creador. Entonces Dios pues lo destinó a la destrucción a través del diluvio. La otra generación que también fue destruida por Dios porque pues se fueron al límite de las cosas que agradaban a Dios, es decir, se excedieron en las cosas que a Dios le agrada, hicieron lo malo delante de Dios. Esos fueron los sodomistas, los que estaban allí en el valle del Sinar, allí en la llanura de Sinar, allí las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades que abominaron a Dios con todo lo que practicaron y con todo lo que hicieron. Entonces también allí se cumple otra sentencia de Dios y estas ciudades fueron destruidas con fuego y azufre. La depravación, la homosexualidad, el lesbianismo y la violencia que había en Sodoma y Gomorra, pues llegó también al trono de Dios y el Señor procedió a eliminarla. ¿Por qué? Porque abominaron. Ciudades que fueron abominación delante de Dios y Él la destruyó por lo que practicaron y por lo que ellos manifestaron también, igual que los antidiluvianos, en contra de Dios. Por eso el título del programa de hoy es Dios repite la historia, 2 generaciones para la destrucción final. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por manifestarte a través de tu Santo Espíritu. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, sana a los enfermos, Señor, y ayúdanos a mantenernos fiel hasta tu pronta venida. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesús anunció en este interesante capítulo de Mateo, donde Él hace un recuento de todos los eventos finales que iban a ocurrir antes de que Él muriera, después de su muerte, y lo que iban a ocurrir y están ocurriendo al final del tiempo, es decir, en el tiempo final. En los tiempos finales, ¿qué está ocurriendo? Todo lo que el Señor anunció a través de su palabra, a través de los profetas, a través de los discípulos, todo lo que el Señor pues habló y enseñó, hoy lo estamos viviendo. Hoy estamos viviendo todos esos eventos que el Señor Jesús allí en el Monte de los Olivos pues le enseñó a sus discípulos. Vamos a leer en el capítulo 24, libro de Mateo, los versos 37 y 38
Dice así la palabra de Dios. Dice, como en los días de Noé. Aquí el Señor Jesús va a anunciar algo que ocurrió en el principio, algo que ocurrió con los antidiluvianos. La destrucción de los antidiluvianos porque desobedecieron a Dios y porque se levantaron en pecado de mano alzada contra el Señor, pues fueron raídos de la tierra por el mismo Dios. Leemos en el verso 37 al 39, dice así la palabra de Dios. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no reconocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Eso es lo que está sucediendo hoy con la sociedad presente. En los tiempos de Noé, antes del diluvio, la gente estaba en lo mismo, bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, que también en los tiempos de los antidiluvianos también se practicó la homosexualidad, el lesbianismo, también el cruce de hombres con bestias, es decir, los hombres también tenían relaciones con animales. Es decir, que todo lo que hoy se está viendo en el mundo no es por casualidad. Por eso el Señor Jesús dice que como en los días de Noé, así será su pronta venida. Estamos viendo que lo que el Señor Jesús está hablando aquí fue lo mismo que ocurrió antes del diluvio. El comportamiento de los antidiluvianos es el mismo que hoy tenemos, o fue el mismo que hoy tenemos. Estamos repitiendo la historia. Por eso dice el título, Dios repite la historia, porque el hombre ha estado repitiendo. El hombre ha estado repitiendo la historia, es decir, está haciendo lo mismo que se hizo antes. Por eso vemos aquí que el Señor Jesús dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La homosexualidad ya antes del diluvio se practicaba. El lesbianismo también se practicaba antes del diluvio. Los abortos también se practicaban antes del diluvio. La violencia, las violaciones y las muertes extremas que habían también en los tiempos antidiluvianos, también hoy la estamos viendo delante de nuestra nariz. Es decir, que todos esos eventos que hoy estamos viendo, oiga bien, no son casualidad. Fueron eventos que ya se realizaron y que Dios lo destruyó porque llegaron a ser una abominación delante de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 17, porque aquí también el evangelista Lucas nos habla de los eventos que serían de los antidiluvianos, pero también nos vas a hablar de otro evento que también se registra en el libro de Génesis, que Dios también procedió contra esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice capítulo 17, libro de Lucas, versos del 26 al 30. Así dice la palabra de Dios. También será, dice, como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahí están los 4 elementos que menciona Mateo. Bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Pero ahora Lucas va a añadir otro evento que también será como en los días de Lot. Oiga bien, será como en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Aquí hay otros elementos que también lo está aquí hablando Lucas. Lucas también habla de que estarían plantando y edificando, estarían comprando y vendiendo. Es decir, que Lucas
amplía todo lo que estamos viendo hoy en el planeta. Todo lo que se está dando en el mundo es lo mismo que ya describe Lucas y Mateo y también Marcos en sus evangelios, que hablan de este acontecimiento, de este diálogo del Señor Jesús con los discípulos allí en el Monte de los Olivos. Es decir, todo lo que estamos viendo, guerra, rumores de guerra, pestes, es decir, las pandemias, las enfermedades que están hoy llegando a la tierra y que nos están hoy haciendo estrago y que están eliminando una parte grande de la población. La gente en el corre detrás de una vacuna, olvidándose por completo de Dios. Es decir, el mundo estaría como los antidiluvianos. El mundo va a estar como en los días de Lot. Mucha homosexualidad, mucha depravación, hombre con hombre, mujeres con mujeres, muchas violaciones, muchos abortos. Es decir, todo lo que narra y dice la palabra de Dios lo estamos viviendo. No hay nada ajeno a lo que ya Dios escribió a través de su santa palabra. Por eso estamos viendo que ya los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra hoy están juntos. Es decir, las dos generaciones, los antidiluvianos y los sodomistas, hoy están juntos. Es decir, hay dos generaciones que están juntas para nuestro tiempo. Y por eso el título es Dios repite la historia. Dos generaciones para la destrucción final. Ahí está la sentencia de Dios, que Dios la va a cumplir. Y eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Ahí está la sentencia final para el planeta, que será un lago de fuego. Es decir, todo lo que nos espera es destrucción. Claro, si tú te pones hoy al lado del Señor y lo buscas de corazón y te arrepientes y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador y te bautiza, entonces tú vas a tener la ventaja de que cuando Cristo venga, pues tú serás uno de los que serán llevados al cielo cuando Él venga. Tú serás trasladado a la patria celestial si estás del lado correcto, si aceptas su palabra, si tú practicas sus mandamientos, si los enseñas a otro, si eres una persona fiel a Dios y confía en lo que Él te dice, en su mensaje, en su promesa, si confía en lo que Dios te promete, entonces tú tendrás la salvación y la vida eterna asegurada si hace lo que el Señor te dice. Obedece mi palabra para que vivas, dice el Señor. Vámonos ahora entonces al capítulo 5 del libro de Génesis. Capítulo 5, libro de Génesis. Vamos a ver lo que sucede aquí, ya que el Señor Jesús dice que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, los tiempos finales. Vamos a ver qué pasó en aquellos tiempos al comienzo, qué pasó con esos tiempos, qué hizo el Señor, qué sentencia cumplió Dios con estas generaciones, pues que en desobediencia, en pecado abierto contra Dios, en abominación abierta contra Dios, Dios procede con su sentencia y allí la ejecuta. Vamos a leer en el capítulo 5, libro de Génesis, verso 32. Cuando Noé tenía 500 años, ya era padre de Sem, Cam y Jafet. Aquí vemos ya un personaje que el Señor lo va a escoger para que sea el hombre del pregón, el hombre que va a dar la última amonestación a los antidiluvianos. Aquí vamos a ver ahora un hombre elegido por Dios, un hombre que Dios lo llama para que dé su último mensaje al hombre que está allí en rebeldía contra él, el hombre que se ha levantado contra Dios, el hombre que no reconoce a Dios, el hombre que no cree en un creador. ¿Por qué? Ignoraron por completo a Dios y su ley. Entonces aquí el Señor levanta un hombre con justicia, un hombre que va a dar esta amonestación a los antidiluvianos. Y leemos en el capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a ver la causa del diluvio. Vamos a ver cuál fue la causa del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio?
por qué vino el diluvio. Leemos en el capítulo 6, verso 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Y cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. Es decir, aquí hay yugo desigual, aquí hay matrimonio ilegal. Lo que se está dando hoy en día, el matrimonio ilegal, el matrimonio en yugo desigual. Eso era lo que se practicaba en los tiempos antediluvianos. En los tiempos de Noé se practicaba el pecado de que el hombre no tenía que ver para tener varias mujeres, es decir, cometía adulterio, fornicación, estaba en un pecado abierto delante de Dios y tomaban las mujeres que más le agradaban. Vemos aquí que entonces ya la sociedad antediluviana estaba suelta en banda. Estaban ya en una depravación, estaban en una violencia extrema. Es decir, por eso el Señor se manifiesta de la siguiente manera en el verso 2. En el verso 3 dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. ¿Cuántos días le dio el Señor al hombre para que tuvieran vivo? 120 años, es decir, Dios le puso un límite al hombre. Oiga bien, Dios le puso un límite al hombre, 120 años. Sin embargo, la Biblia dice que el más viejo que murió antes del diluvio se llamó Matusalén y murió de 969 años. Es decir, que ahora Dios está rebajando los años del hombre por lo que han hecho, por el pecado que están cometiendo, por el extremismo en que han llevado al planeta. Dios entonces tiene que tomar una medida, una sentencia drástica contra el hombre. Y oiga lo que dice en el verso 4, dice, en esos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, aquí habla de varones, pero de varones que no obedecieron a Dios. Oiga bien, que andaban violando la ley de Dios, que estaban en contra de Dios. Entonces, vemos aquí que esta generación temprana comenzó entonces a írsele de la mano a Dios. Ellos se fueron alejando de Dios y por completo lo negaron. Es decir, que vemos aquí una sociedad podrida, una sociedad que ya no tenía remedio. Y por eso Dios en el verso 5 dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. ¿Qué es lo que está viviendo la sociedad de hoy en día? Lo mismo, los pensamientos de los hombres son de continuo solo el mal. Mucha violencia, una epidemia de crímenes. Hoy hay muchas violaciones, muchas depravaciones, mucha homosexualidad. Es decir, la sociedad de hoy en día está en la misma circunstancia que estaba la sociedad de los antediluvianos, es decir, estamos en la misma situación. Por eso se repite la historia, porque están practicando y haciendo lo mismo. Están bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, están en el mismo proceder. No ha cambiado la mente humana. La mente humana está depravada. La mente humana está alejada de lo bueno. Por eso el Señor dice que la maldad en la tierra era mucha. Por eso Él está hablando de que la maldad era mucha. Y oiga lo que dice el verso 6. Dice, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Esta es una palabra mayor. ¿Por qué el Señor dice que le pesó haber hecho al hombre? Palabra que viene de la boca de Dios, le pesó haber
creado al hombre. Oiga bien, es una palabra mayor. La Biblia registra que Dios es amor, pero aquí el Señor mismo está diciendo que le pesó haber creado al hombre. Entonces, era tanta la violencia que había en los tiempos de Noé, que antes del diluvio la muerte era cualquier cosa. Los asaltos, los robos, oiga bien, la depravación y todo lo malo que hoy estamos viendo, la compra y venta también de la justicia, hoy también la estamos viendo. En los tiempos de Noé era lo mismo. Se practicaba la justicia también por soborno. Allí también hubo práctica de soborno también en los tiempos de Noé. El más grande se burlaba del más pequeño. Los encumbrados hacían lo que le daba la gana. Hoy el mundo está así mismo. Los grandes se burlan de los pequeños. Los encumbrados hacen lo que le da la gana. Es decir, manejan a los gobiernos y manejan las iglesias y hacen lo que ellos quieran. Es decir, estamos en los tiempos antes del diluvio viviendo la misma situación. No hemos cambiado. El mundo está en lo mismo. Estamos repitiendo la historia. Entonces, mis hermanos, hoy te toca a ti, me toca a mí, hoy recapacitar, ver que todo lo que está sucediendo no es casualidad, porque en Dios no la hay. Dios no es casualidad. Por eso hoy en día tú y yo tenemos que sentarnos a reflexionar con la palabra de Dios. No simplemente tener una Biblia en la mano y andar con ella debajo del brazo o en un maletín. No, estudiarla, escudriñarla, buscar discernimiento de lo que Dios nos quiere hablar y decir. La palabra de Dios es para aplicarla en los tiempos de ahora. No es para quedarnos allá en los tiempos de Noé. La palabra de Dios es para aplicarla diariamente porque está activa. Dios se renova todos los días, su palabra está renovada diariamente. No creas que porque está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya deja de existir, ya no vale. No, la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumplirá. La tilde y la jota se van a cumplir, dice el Señor Jesús. Entonces, vamos a reflexionar sobre lo que hoy estamos viendo. Lo que estamos viviendo no son tiempos cualquiera. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo cerca de la venida de Cristo Jesús. Ya la puerta de la gracia, así como se cerró para los antidiluvianos, asimismo se cerrará para esta generación, para este mundo. Se va a cerrar la puerta de la gracia. Es decir, que tú todavía estás a tiempo para reflexionar y entender que Dios te está hablando y que hoy los tiempos antidiluvianos están con nosotros. Entonces dice en el verso 7, dice el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me ha pesado haberlos creado. El Señor vuelve y repite la palabra: le ha pesado habernos creado. Hoy todavía somos una carga para Dios, porque a Dios le pesó habernos creado. Porque seguimos en la misma actitud, no cambiamos, no nos modificamos, no pensamos en Dios. Oiga bien, estamos en la iglesia, pero estamos pensando en las cosas del mundo. Estamos sentados en un banco, pero no estamos atendiendo a la palabra. Es decir, lo que allá nos dicen y nos predican desde aquí, no entra por aquí, sale por aquí. Y no estamos poniéndole atención a lo que Dios quiere que tú y yo le pongamos atención, que es la palabra de Dios, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Entonces, vemos que el Señor aquí se enoja con los antidiluvianos y ya el Señor tomó una decisión. El Señor viene con una sentencia en la mano para pronunciarla contra los antidiluvianos. Y oiga lo que dice el verso 8: integridad de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor.
Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre todo lo de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿qué está mirando Dios hoy? ¿Qué ve el Señor hoy? Lo mismo que el Señor vio antes del diluvio, hoy Dios lo está mirando. Es decir, la misma situación de los antidiluvianos, Dios hoy también la está mirando de igual manera. Entonces yo te pregunto, ¿Dios se equivocó? ¿Se ha equivocado Dios cuando dice el Señor Jesús que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre? No se ha equivocado, está en lo cierto. Estamos viviendo en estas 2 generaciones. La generación de los antidiluvianos que se burlan de la palabra de Dios, que nos consideran locos. La generación de los homosexuales y las lesbianas, el aborto y otras depravaciones que el hombre está practicando hoy, teniendo sexo con los animales también. Hoy vemos una sociedad completamente depravada y en abominación delante de Dios. Es decir, que hemos entrado en la misma etapa de los antidiluvianos. No estamos fuera de ellos, estamos dentro de los antidiluvianos y estamos dentro de los sodomistas. Es decir, las 2 generaciones hoy la tenemos con nosotros. Entonces vemos aquí qué hace el Señor, porque todavía Dios confía en un hombre que lo vio íntegro y que halló gracia delante de él. Este hombre fue Noé. Y dice en el verso 13, así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera resinosa. Harás aposentos en el arca y la va a embadurnar con brea por dentro y por fuera. De esta medida la harás: de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, 135 por 22,50 por 13,50 metros. Le harás una ventana a un codo, a 45 centímetros por debajo de la cubierta del arca. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos. Aquí el Señor está siendo selectivo. El Señor hizo una decisión: salvar a una familia. No a todo el mundo, no a todo el planeta. Sí le mandó a predicar el mensaje con Noé, para que el que entrara en el arca entonces recibiera esa bendición de parte de Dios. El que entrara a la iglesia y buscara a Cristo y confesara su nombre y se arrepintiera y se bautizara, entonces ese será salvo. El arca de aquel entonces era de madera. El arca de hoy en día es Cristo Jesús. Esta es tu arca. Hoy esa arca está hablando, esa arca hoy te predica, esa arca te aconseja, esa arca murió por ti. Cristo Jesús es tu arca hoy. Tú puedes venir a ella, tú puedes entrar a ella, tú y tu familia, así como entró Noé. También a ti te toca esa bendición si lo hace. Si decides seguir al Señor Jesús, tú puedes entrar, oye bien, tú puedes entrar al arca que hoy es Jesús. Él es el arca de hoy. Entonces, Dios ha elegido un arca, es la iglesia.
la iglesia verdadera, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa iglesia también hoy es el arca para que te salve a través de lo que tú practiques y a través de lo que el Señor te dice que obedezca, tú vas también a tener la salvación. Tiene que obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, guardar su santo sábado. Es decir, hoy el arca también tiene sus requisitos para que tú entres y te puedas salvar. No te va a salvar simplemente entrando. Porque mucha gente entra a una iglesia y cree que porque entró a esa iglesia, va a sus cultos y participa allí en esos cultos, él cree que está salvo. No, tú tienes que saber que hay una regla. Y es obedecer al pie de la letra la palabra de Dios, hacer su voluntad, cumplir con lo que Él te dice. Guardas mis mandamientos que no son gravosos, guarda mi ley, guarda mi sábado. Tú tienes que hacer lo que el Señor te dice para que te puedas salvar ahí, en esa arca que es la iglesia. Pero si tú no haces lo que el Señor te manda y te lleva de lo que te dicen los dirigentes y te lleva de lo que te dicen los sacerdotes, tú no te vas a salvar aún esté dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque Noé fue salvo porque obedeció todo lo que el Señor le mandó. Noé hizo todo lo que el Señor le dijo. Noé no fue ni a la derecha ni a la izquierda. Noé fue directo, entró por la puerta que Dios le dijo que diseñara y por esa puerta entró él y su familia. Oye bien, no entró por la ventana, no buscó entrar por donde él quisiera, no. Noé entró por donde el Señor le dijo que entrara, porque es una sola puerta para entrar, es una sola vía para la salvación y es Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es tu puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta, entro y ceno contigo y tú conmigo. El Señor te está invitando a su cena, a la cena que Él va a celebrar con los redimidos. ¿Tú quieres participar? Prepárate. Si quieres participar en la cena del Señor, tú tienes la oportunidad de estar allí con el Señor Jesús en esta cena del Cordero. Entonces vemos aquí que el Señor ya le está diciendo a Noé cuáles son las reglas para la salvación y cuáles son las condiciones para entrar a el arca. Creer en el profeta de Dios, creer en todo lo que él le manifestó. Cada martillazo que daba Noé allí en el barco era el juicio de Dios. Era la sentencia de Dios cumpliéndose. Era la puerta de la gracia casi cerrándose. Es decir, cada martilleo allí en el arca te anunciaba que ya se estaba terminando el tiempo. Hoy, cuando nosotros te decimos que Cristo está a la puerta, que su venida está con nosotros, que los eventos que estamos viendo nos hablan de que Cristo dijo que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué esperas tú? Hoy lo estamos viviendo, hoy lo estamos viendo, hoy todavía vemos la realidad de lo que Él habló. Entonces, ¿qué tú estás esperando? ¿Va a esperar el último martilleo? ¿Va a esperar que se ponga el último clavo en el arca? No lo espere, entra el arca. Porque Dios te está dando la oportunidad hoy para que lo haga. Es decir, que tú hoy en día vas a tener la oportunidad de que aquí, en esta tierra, en este mundo, tú vas a tener la oportunidad de que aquí, hoy, tú puedas hoy oír. Tú tienes que oír que una de las cosas que está pasando es que hoy todavía las llaves están abiertas. Y hoy todavía las puertas están abiertas para ti y la puerta de la gracia está abierta para ti, que tú tienes que entender que Dios todavía te sigue hablando y te llama por amor, te está llamando con amor incondicional. Dios te ama, por eso tú tienes que oír su voz, no simplemente la de un predicador. Oye la voz de Dios, porque Él nos usa
para transmitir su mensaje. Entonces vemos aquí que ya el Señor le dijo a Noé cuáles son los preparativos para que entren en el arca él y su familia. Entonces vemos en el verso 20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie y de todo reptil según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que sobrevivan. Toma contigo todo comestible y almacénalo para que sirvan de alimento para ti y para ellos. Y Noé lo hizo así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí está, parejas de animales, hembra y macho, están ya entrando a el arca. Los animales tuvieron entonces más inteligencia que el hombre. Los animales fueron más inteligentes que los antediluvianos y ellos se consideraban personas de renombre. Entonces vemos que los animales y las aves entonces fueron más inteligentes que los antediluvianos. Hoy todavía los hombres todavía le falta mucha inteligencia. Hoy los animales domésticos nos dan clase. Hoy los animales domésticos nos hablan y nos dan mucho ejemplo. Hoy los hombres son mucho más salvajes que los animales. Es decir, está el mismo comportamiento de los antediluvianos. Estamos viviendo en tiempos de depravación, en tiempo de crueldad, en tiempo de desamor, en tiempo de violencia, en tiempo de egoísmo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, como lo dice el libro de Timoteo, la segunda carta, capítulo 3. Tiempos peligrosos los estamos viviendo hoy. Y aquí vemos que ya Noé, pues atendiendo el llamado de Dios, entró en el arca con los animales y el alimento que él le dijo que almacenara para cuando llegara el diluvio. Entonces vamos a ver ahora lo que sucede en el capítulo 7, verso 17. Dice: toda la tierra es cubierta por el diluvio. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca y se elevó sobre la tierra. Y el agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua, y el agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. 15 codos, 7 metros más alto subió el agua, y los montes quedaron cubiertos, y murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias y todo reptil y todo hombre. Es decir, todo quedó bajo el agua del diluvio, porque vino agua desde arriba, porque se abrieron las cataratas de los cielos, porque vino agua del abismo, porque se abrieron las fuentes debajo de la tierra, y también brotó mucha agua. El planeta quedó sumido solamente en agua. Es decir, Dios cumplió su sentencia. El hombre y los animales murieron. Dios así se lo dijo a Noé: raeré a todo hombre y a toda bestia que hay sobre la tierra que tenga aliento de vida. Dios cumplió su sentencia con los antediluvianos y quedó un pequeño remanente. Oiga bien, un pequeño remanente de 8 personas. ¿Cuánto quedaron? 8 personas de 4.000 millones de personas que habían sobre el planeta. 8 personas quedaron con vida. Es decir, Dios trabaja con mayoría, pero la mayoría no cree en Él. Dios vino a salvar a la mayoría, pero la mayoría no le dio el sí. Es decir, ¿quiénes quedarán? Un pequeño remanente. Oiga bien, mi pequeña manada, dice el Señor, un pequeño grupo quedará para esperar a Cristo en gloria y majestad y para proclamar su último mensaje de salvación y de vida eterna. Ahora vámonos al libro de
Génesis capítulo 19, vamos a ver qué ocurrió allí. Génesis capítulo 19, vimos que los antediluvianos, pues el Señor cumplió su promesa, pues murieron debajo de las aguas del diluvio. 8 personas quedaron vivas, es decir, Dios cumplió su sentencia. Los antediluvianos perecieron debajo de las aguas del diluvio. Entonces, vámonos ahora al capítulo 19, libro de Génesis, la maldad en Sodoma. Yo le pregunto, ¿había mucha maldad antes del diluvio? Claro que sí. ¿Había mucha depravación antes del diluvio? Sí. ¿Había mucha homosexualidad antes del diluvio? Sí. ¿Había mucha violencia antes del diluvio? Sí. Ahora se registra la misma situación con los sodomistas y lo de Sodoma, lo de Gomorra y todas las ciudades aledañas que estaban practicando el pecado de mano alzada, estaban practicando la homosexualidad, estaban violando el 7º mandamiento: no cometerás adulterio, no fornicarás. Ahora lo vamos a ver en un gran extremo en el capítulo 19 del libro de Génesis, la maldad de Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlos se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo. ¿Por qué Lot hace esta reverencia a estos 2 hombres? 2 ángeles poderosos fueron enviados por Dios a buscar a Lot y a su familia. Oiga bien, ¿por qué? Porque la maldad de Sodoma y Gomorra era tanta que ya Dios había decidido destruirla con fuego y azufre. Pero ahí había un hombre amigo de Dios llamado Abraham. Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, intercede con el ángel de Jehová que está allí hablando con él y le pide que a su sobrino lo saque de Sodoma antes de que descienda fuego y azufre del cielo. Y el Señor Jesús, por la intercesión de Abraham, envía a estos 2 ángeles a Sodoma a buscar a esta familia. Entonces, oiga lo que dice la palabra de Dios. Dijo Lot: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podréis lavaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Ellos están probando a Lot, porque Lot, como estaba mezclado con los sodomistas, pero que era un sobrino de Abraham, Lot no era creyente. Lot creía en el Dios de Abraham, porque le había dado muchas manifestaciones de su poder, y Lot creía en ese Dios que era amigo de Abraham. Pero los ángeles quieren probar a Lot y le dicen que no van para su casa, sino que se van a quedar en la plaza. Pero oiga lo que dice Lot: pero él insistió mucho con ellos y fueron con él y entraron en su casa. Él les preparó un banquete, coció pan sin levadura y lo comieron. Pero antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Aquí hay un episodio interesante. Lot tiene a sus visitantes allí, le preparó un banquete. Es decir, ellos fueron atendidos como siervos de Dios, como ángeles que Dios había enviado, y fueron tratados dignamente allí en la casa de Lot, porque le preparó allí un gran banquete. Pero ¿qué hicieron los hombres de Sodoma y Gomorra? ¿Qué hicieron los jóvenes, los hombres maduros y los viejos? ¿Qué hicieron delante de la puerta de Lot? Aquí lo dice la palabra de Dios. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. Es decir, la palabra para que lo conozcamos está hablando de tener relaciones sexuales con ellos. Estos hombres
no querían mujeres. Estos hombres eran homosexuales. Eran hombres que querían tener relaciones con hombres. Es decir, ellos no querían mujeres porque eran homosexuales. Y por eso le dicen a Lot, sácalo para que tengamos o porque podamos reconocerlo. Para conocerlo, que la palabra conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales. Porque en la Biblia dice que Adán conoció a Eva y tuvo a Caín. Luego Adán tuvo relaciones con Eva y conoció a Eva y tuvo a Abel. Es decir, que la palabra conoció Adán a Eva, quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. ¿Y qué quieren estos hombres? Tener relaciones sexuales con los ángeles que están allí en la casa de Lot. Entonces vemos que Lot salió a ellos a la puerta, cerró las puertas tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Tengo 2 hijas que no conocieron varón. Las sacaré fuera y haced con ellas lo que bien os parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres que ya vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, oiga bien, eran homosexuales, no querían mujeres. Oigan lo que ellos respondieron: sal de aquí. Y añadieron: este extraño vino a vivir entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron las puertas, e hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban por hallar la puerta. Aquí hay una gran violencia. Estos hombres quieren tener relaciones sexuales por la fuerza, es decir, quieren producir una violación a los ángeles de Dios. Estos hombres tan depravados, homosexuales depravados, querían tener relaciones sexuales con violencia, es decir, por la fuerza. Y vemos aquí cuál es la lucha. Los ángeles tuvieron que entrar a Lot, pero luego los ángeles tuvieron que alargar la mano y cegarlo y darle una doble ceguera, es decir, ponerlo y dejarlo ciego 2 veces. ¿Hasta dónde llega la violencia de los sodomistas? ¿Hasta dónde llega la violencia de los homosexuales? Hoy en día, la violencia de los homosexuales se exhibe por las calles, andan y hacen desfiles y desafían a las autoridades, desafían a las familias. Hoy vemos eso. Estamos viviendo en los tiempos de los sodomistas, estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos viendo eso delante de nuestros ojos. Entonces, no es menos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 24, capítulo 17, libro de Lucas. Oiga bien, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, estamos viendo una sociedad completamente depravada, estamos viendo una sociedad podrida. Hoy estamos viendo este tipo de comportamiento delante de nuestros ojos y ya esto sucedió en el pasado. Esto que hoy estamos viendo sucedió en el pasado, pero se está repitiendo la historia. 2 generaciones para la destrucción final. Sodoma y Gomorra. Los antidiluvianos hoy conviven y están juntos en esta sociedad del tiempo del fin. No hay otra, mi hermano. Esta es la realidad. Estamos viviendo en los tiempos vivos de los antidiluvianos, en los tiempos vivos de los sodomistas. Estamos viviendo en esta sociedad así mismo. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Tendrás el comportamiento de Lot? ¿Tendrás el comportamiento de Noé? ¿Seremos fieles a Dios? ¿Guardaremos fielmente su palabra?
¿Obedeceremos fielmente sus mandamientos? ¿Obedeceremos su santo sábado? Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión, porque los sodomistas no lo tomaron, fueron destruidos con fuego y azufre. Los antidiluvianos no tomaron la medida que tenían que tomar y que tenían que arrepentirse delante de Dios, sino que hicieron lo contrario y fueron destruidos con agua. Hoy Dios te llama, el arca está abierta, Cristo está ahí esperándote, el arca tiene la mano abierta, murió con los brazos extendidos allí en la cruz del Calvario. Hoy Él te llama para que venga a sus pies, Él te llama para que venga al arca de la salvación. Hoy yo te llamo, amigo, amiga, para que te arrepientas, para que hoy te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy yo te llamo a la salvación. Yo te llamo a que venga a donde está la verdadera salvación, que es Cristo Jesús, el que murió en la cruz por ti y por mí. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios, porque vemos que ya los antidiluvianos decidieron morir en desobediencia con un pecado de rebeldía. Vemos que los sodomistas también decidieron morir con un pecado de desobediencia. No guardaron los mandamientos de Dios, no obedecieron su ley, no obedecieron el sábado. Es decir, la actitud de los antidiluvianos, la actitud de los sodomistas es la misma hoy en día. No hay reparo, no vuelven atrás. Pero Dios tampoco se devuelve. La sentencia de Dios está ahí, que va a destruir los cielos y la tierra con azufre y fuego. Es decir, Cristo viene, Cristo está a la puerta. Hoy yo te llamo, la puerta del arca se está cerrando. Hoy todavía tú tienes tiempo antes de que ese ángel majestuoso que cerró la puerta del arca, hoy vuelva a cerrarla. La puerta de la gracia hoy se está cerrando. Cristo está llegando. Entonces, hermano, toma hoy la decisión correcta. Ven a los pies de Cristo Jesús. Leemos en el capítulo 11, libro de Hebreos. Capítulo 11, dice así la palabra de Dios. La fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Por ella los antiguos fueron aprobados. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todo lo hace el Señor, porque Adán y Eva no vieron nada de lo que el Señor creó. Adán y Eva tuvieron que creer en el Señor Jesús, que es el Creador, por fe, porque ellos no vieron a Dios crear nada. Y hoy yo digo que todo lo creo porque yo tengo fe en Dios y por fe creo que Dios creó todas las cosas. Entonces dice en el verso 4, dice así la palabra de Dios: la fe de Abel y Enón. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. Por la fe Enón fue trasladado sin ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noé, Lot, Abraham, Enoc, Set, los patriarcas hoy por fe creyeron en Dios y ellos fueron preservados. Ellos están preservados para la salvación, para la resurrección cuando Cristo venga. Es decir, que por la fe fueron aprobados por Dios.
ellos no vieron nada de lo que Dios hizo. Sin embargo, ellos creyeron en Dios y afirmaron que todo lo que Dios nos dice y nos habla y nos enseña es cierto y verdadero. Entonces vemos aquí que por la fe Enoc fue trasladado al cielo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Hay una recompensa a quien lo busca. Es decir, tú tienes que tener fe y creer en Dios para que esa recompensa pueda ser como la que recibió Noé. Noé recibió su recompensa porque creyó, porque tuvo fe, entró en el arca, su familia, sus hijos. El diluvio vino, se salvaron. Lot salió por indicación de los ángeles, por intercesión de Abraham. También Lot y sus 2 hijas se salvaron. Aquí vemos 8 después del diluvio salvados, 3 después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces estamos viendo que van 11 personas. Y estamos leyendo en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces, oiga lo que dice la palabra de Dios. La fe de Noé, Abraham y Sara. Por la fe, Noé advirtió por Dios de cosas que aún no se veían. Con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo. Llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces dice aquí, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Hoy yo te digo, Dios te llama, tienes que salir de la ciudad, tienes que abandonar la ciudad. Dios te está llamando que salga para el lugar que Él te va a indicar. Tú no tienes que adivinar el lugar, tú no tienes que saber el lugar, Dios te lo va a indicar. Hoy tú tienes la oportunidad de salir de la ciudad. Dios hace más de 150 años que te está diciendo, abandona las ciudades y vete a los lugares retirados, porque Dios quiere preservar tu vida. Antes de que venga, oiga bien, la destrucción del cielo con azufre y fuego, Dios te quiere ver fuera de ese lugar, porque Dios hará sus juicios en las ciudades y ya Dios lo está ejecutando. Sus juicios están cayendo en las ciudades. ¿Y qué vienen para las ciudades? Fuego y azufre. ¿Qué viene para la ciudad? Grandes eventos, grandes terremotos, grandes inundaciones, grandes juicios de Dios vienen para las ciudades. Y Dios te dice, sal de ahí, vete al lugar retirado que he escogido para ti, como lo escogí para mi amigo Abraham. Dios también te dice lo mismo. Sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor. Vete, sal ahora. Todavía hay tiempo. No te pierdas como los antidiluvianos. No te pierdas como los sodomistas. Hoy Dios te está diciendo, el arca está con la puerta abierta, porque todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia. Hoy Dios te está llamando, sal de la ciudad. Ahora es la hora y el día. No lo pienses 2 veces. Te van a acorralar y no habrá salida. Así como fue sitiada Jerusalén por el general Tito con el ejército romano, así serán sitiadas las ciudades y tú no podrás salir con nada de lo que tienes ni con tu familia. Así es que hoy yo te hago este llamado. Hoy yo te invito a que salgas de la ciudad y venga al campo, porque ya es tiempo de salir. Así es que hasta el próximo domingo, donde estaremos con otro programa similar, donde te diremos lo que el Señor quiere para ti, porque aquí hablamos lo que el Señor dice, aquí hacemos lo que Él nos manda, aquí obedecemos lo que Él nos dice y nos manda. La palabra de Dios se predica y se enseña como Él quiere. Aquí no guardamos el mensaje. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia se está cerrando y hoy es día de salvación. Hoy es día de buena nueva. Hasta el próximo
próximo domingo, donde estaremos aquí en otro programa similar. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto